Bienvenidos una vez más al curso de Principios de Interpretación Bíblica. En este video, nosotros estudiaremos la lección número 8, titulada Principios de Interpretación. Hasta este punto de nuestro curso, nosotros hemos aprendido los 3 pasos de nuestro método interpretativo. Hemos aprendido a observar el texto, hemos aprendido a interpretarlo y a ponerlo en aplicación en nuestra vida diaria. Nosotros hemos aprendido varios principios a través de cada uno de estos pasos. En esta lección, nosotros continuaremos con nuestro estudio de principios de interpretación, pero lo haremos de una manera más general. Principios que nosotros podemos poner en práctica en cada uno de esos pasos. Principios que podemos tener en mente aún antes de nosotros acercarnos al texto. ¿Por qué es que nosotros no hemos hablado acerca de estos principios antes? No lo hemos hecho debido a que nosotros queremos enfocarnos primeramente en el texto. Nuestra fuente de información y de estudio es el texto. Al final de cuentas, lo importante es cómo nosotros leemos, interpretamos y aplicamos el pasaje de la Escritura que nosotros estamos estudiando. Hablemos de estos principios de interpretación general. ¿Qué son las cosas que nosotros debemos tener en mente cuando nosotros interpretamos, cuando nosotros ponemos en práctica el método interpretativo de 3 pasos? Primero que nada, nosotros debemos tener en mente que nosotros, al estudiar el texto, debemos acercarnos a él para nosotros escuchar el texto y no nosotros llegar al texto con una conclusión preconcebida. En muchas ocasiones, nosotros podemos cometer el error de que, debido a que ya conocemos algunos de los mensajes que vienen en las Escrituras, y debido a que nosotros ya hemos quizás escuchado algunas prédicas o estudiado algunos de los pasajes, creemos que nosotros ya podemos concluir lo que la Biblia va a decir. En muchas ocasiones nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia no para escuchar el mensaje, sino para encontrar un pasaje que se adecue a lo que nosotros ya hemos concluido, al tema que nosotros hemos elegido. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque aunque algunas de nuestras conclusiones sean correctas, nosotros nos estaremos acercando al texto buscando que diga lo que nosotros queremos que diga. Nuestras conclusiones pueden ser correctas, pero esta práctica de buscar pasajes que se acomoden a nuestra conclusión puede últimamente ser deteriorante para nuestro futuro estudio de la Biblia. Nosotros, cuando nos acerquemos a las Escrituras, debemos acercarnos para escuchar lo que el autor estaba queriendo decirle a la audiencia original y cómo nosotros podemos aplicar ese mensaje a nuestras vidas. Siempre nosotros debemos tener cuidado de escuchar el mensaje de la Biblia. Por mucho que conozcamos el pasaje y que nosotros estemos familiarizados con los mensajes que se han enseñado anteriormente, nosotros debemos acercarnos de manera fresca cada vez al texto y estudiarla de manera diligente y constante. Tratar de escuchar ese mensaje, eso que Dios nos quiere decir de manera renovada hacia nosotros. Si nosotros nos acercamos con la conclusión, nosotros nos estaremos limitando a nosotros mismos y no podremos aprender cosas nuevas. Cuando nosotros nos acercamos al texto para escucharlo, de nuevo, aunque no sea la primera vez que lo leamos, nosotros aprenderemos cosas nuevas y refrescantes cada vez que nos acerquemos al texto. Ese es el primer principio general que nosotros debemos tener en mente. Acercarnos al texto para escucharlo sin antes poner nosotros una conclusión de por medio. El segundo principio que nosotros podemos tener en mente cuando nos ponemos a estudiar y a aplicar el método interpretativo es el principio de que la Escritura no contradice a la Escritura. El mensaje que Dios nos ha dado a través de cada uno de los libros de la Biblia es un mensaje que es el mismo desde el principio, desde Génesis 1 al final, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Ese mensaje
es el mismo y los principios que se enseñan en la Escritura van a ser constantes y se van a edificar unos a otros. Nosotros tenemos en mente que la Escritura fue escrita por diferentes personas en diferentes tiempos. Nosotros sabemos que cada autor utilizó su propia manera de expresarse y en muchas ocasiones utilizó su propio lenguaje, su propio contexto y tuvo en mente diferentes audiencias. Sin embargo, nosotros también sabemos que detrás de cada uno de esos autores humanos, de cada uno de esos momentos en la historia y de cada una de las circunstancias especiales que llamaron a la escritura de la palabra, se encuentra Dios, que quiso hablar a través de cada una de estas personas y darnos su palabra para que nosotros la recibamos hasta este momento. La historia que Dios está contando desde principio hasta el fin es la misma historia. Cada uno de los énfasis que cada uno de los autores pudo poner a sus mensajes no van a contradecir otras cosas que Dios le ha hablado a personas anteriormente, ni a lo que le hablaría después a personas que escribieron tiempo después. Nosotros debemos tener en mente que ese mensaje es el mismo. Los énfasis y lo que Dios quiere enseñarnos es el mismo. El propósito por el cual creó el universo y el final que se presenta en el último libro de la Biblia es el mismo. Dios quiere trabajar a través de nosotros y manifestar su presencia en este mundo. Y lo ha hecho a través de diferentes personas y presentándonos una historia bíblica de la cual nosotros podemos ser parte y de la cual nosotros debemos aprender. Dios no cambia su manera de actuar en el mundo. Dios es un Dios constante y su sabiduría es en muchas maneras incomprensible para nosotros. Cuando nosotros nos encontremos con pasajes que parecen contradecirse unos a otros, nosotros debemos ahí tener una señal de que nuestro estudio debe ser todavía más profundo. A través de la historia de la interpretación bíblica se han presentado con pasajes que parecen contradecirse unos a otros, pero vez tras vez nos hemos dado cuenta en un estudio más avanzado y teniendo en cuenta los diferentes contextos y las diferentes situaciones que pueden afectar el mensaje del pasaje, que cada uno de estos mensajes, en lugar de contradecirse, se edifican unos a otros y se complementan para presentar el mismo mensaje de Dios, que se revela desde el principio hasta el fin. Cada uno de los pasajes, de los versículos que nosotros estudiemos, forman parte de la revelación especial de Dios en su palabra. Y nosotros debemos tener en cuenta que esta revelación no se va a contradecir, porque Dios mismo, cuando habla, no se contradice. Este es el segundo principio que nosotros debemos tener en mente, que la Escritura no va a contradecir a otra Escritura. Un tercer principio, similar y relacionado con el segundo, es que la Escritura es el mejor intérprete para otras partes de la Escritura. La Biblia, como dijimos, fue escrita en diferentes periodos por diferentes personas, que utilizaron diferentes maneras de expresarse. No todos los capítulos o todos los pasajes presentan las enseñanzas de Dios de la misma manera. Va a haber algunos capítulos, algunos versículos que van a ser más complicados de interpretar. En algunas ocasiones va a ser más difícil que nosotros podamos entender el significado que el autor quería dar a la primera audiencia. Nosotros debemos ahí buscar los pasajes que sean más fáciles de comprender. Normalmente, cuando nosotros estudiemos la palabra, nos daremos cuenta que los versículos más sencillos de estudiar y de interpretar van a iluminar esos pasajes más difíciles. No nos debemos nosotros de frustrar o de pensar que debemos abandonar nuestro estudio de esos pasajes difíciles y dejárselo a los expertos. Toda la Biblia fue dada a cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es ir y estudiar los pasajes más sencillos. Empezar a poner en práctica cada uno de los pasos del método interpretativo y sacar una buena interpretación de esos
pasajes y una aplicación adecuada. Cada vez que nosotros empecemos a poner en práctica los principios de interpretación, nos daremos cuenta que cuando nos acerquemos a los pasajes que nosotros consideramos más difíciles o más complicados, que esos mensajes serán cada vez más fáciles y empezaremos a comprender de manera más completa lo que esos autores estaban tratando de decir. No nos debemos frustrar si cuando nosotros estudiamos un pasaje no lo comprendemos del todo a la primera vez. Lo importante es que nosotros pongamos en práctica estos principios de interpretación y que sigamos entrenando como buenos intérpretes de la Escritura. De nuevo, cada vez que nosotros nos acerquemos al texto, aprenderemos cosas nuevas. No podremos nosotros nunca limitar nuestro aprendizaje de las Escrituras. Nosotros, cuando nos acerquemos a la palabra, nos daremos cuenta que aprenderemos cada vez más y nos fortaleceremos más en poner en práctica cada uno de los principios de interpretación. La Escritura, estudiando los pasajes más sencillos, nos va a ayudar a interpretar los pasajes más difíciles. La Escritura siempre es el mejor intérprete para otra parte de la Escritura. Otro principio que nosotros debemos tener en mente es que la Biblia fue escrita para ser comprendida. Precisamente porque toda la palabra fue dada a cada uno de nosotros para que seamos edificados, para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra relación con Dios. Nosotros debemos tener en cuenta que esta escritura fue dada para que nosotros la comprendamos. Es verdad que en muchas ocasiones esa comprensión va a requerir de que nosotros invirtamos tiempo y dedicación en la escritura. Es por eso que nosotros hemos hablado acerca de los principios de interpretación y del método interpretativo. En muchas ocasiones nos va a costar trabajo observar, interpretar y aplicar los mensajes de la Biblia. Sin embargo, cada uno de los pasajes, cada uno de los capítulos y libros que nosotros encontramos en la Biblia fueron dados a personas comunes y sencillas como nosotros. Nos damos cuenta que los libros del Antiguo Testamento en su mayoría fueron dados a todo el pueblo de Israel, para que cada uno de los ciudadanos de ese pueblo pudiera entender el mensaje cuando fue proclamado o escrito por primera vez. Los escritos del Nuevo Testamento fueron dados a creyentes que pertenecían a comunidades donde había muchos tipos de personas. Cada una de esas personas podía entender las palabras de los autores de los libros del Nuevo Testamento. La Biblia no está escrita en códigos secretos y no contiene mensajes ocultos que requieren que nosotros hagamos prácticas un poco dudosas. La Biblia fue escrita para que la comprendamos, para que la estudiemos y para que nosotros podamos poner en práctica los mensajes. Tenga mucho cuidado con esas personas que llaman a códigos secretos, que descifran mensajes ocultos de la palabra. La Biblia no fue presentada para que solo algunos cuantos la puedan entender, sino para que cada persona que se acerca con honestidad y humildad a estudiar la palabra pueda comprender lo que Dios le está hablando a cada uno de nosotros creyentes y el mensaje que le está dando al mundo en general. La Biblia fue escrita para ser comprendida y cada uno de nosotros podemos entender los mensajes principales que ésta nos presenta. Otro principio más, un quinto principio que nosotros podemos tener en mente, es que cada mandato bíblico implica también una promesa de parte de Dios. Cada mandato, cada mandamiento que nosotros encontramos en la Biblia fue dado a los creyentes con la promesa de que nosotros podemos cumplir con esos mandamientos. Dios sabe cuáles son las debilidades que nosotros tenemos como humanos. Dios conoce a cada una de las personas que creó y sabe cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas en las que cada uno de nosotros tenemos que trabajar. En muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con principios y mandamientos que nos van a requerir que nosotros cambiemos nuestra vida y
pongamos en práctica lo que nosotros estamos estudiando y aprendiendo. Cada vez que Dios nos llame a poner en práctica estos mandatos o mandamientos, podemos estar seguros que Dios nos promete que seremos capaces, a través de la ayuda del Espíritu Santo, a ponerlos en práctica. Él no nos va a pedir que nosotros hagamos cosas que sean imposibles para nosotros cumplir. Porque al final de cuentas, esos mandamientos son dados para nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida más plena y completa, una vida más sana y saludable en nuestra relación con Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena en Él, en Cristo, y cada uno de esos mandamientos nos ayuda a cumplir con esa meta. Si Dios nos ha dado un mandamiento, es porque Él nos promete que a través de la ayuda del Espíritu Santo y la guía de Cristo, nosotros podemos ponerlo en práctica. Este es el quinto principio que nosotros debemos tener en mente. Cuando usted lo predique y lo enseñe, esta es la confianza que puede transmitir a sus oyentes. Nosotros podemos poner en práctica los mandamientos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Cada mandamiento implica una promesa de parte de Dios. El último principio que nosotros debemos considerar, el sexto, es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia para estudiarla, para leerla, interpretarla y aplicarla, nosotros lo hacemos con el uso de 3 ventanas o 3 anteojos, si lo quiere ver así, que siempre vamos a utilizar. Es necesario mencionar que a pesar de que nosotros utilizamos estas 3 ventanas para estudiar la Biblia o estos anteojos a través de los cuales leemos las Escrituras, nosotros basamos siempre nuestra doctrina y nuestras enseñanzas única y exclusivamente en la Biblia. Nosotros afirmamos esa verdad de que la autoridad final de todo lo que hacemos y creemos recae últimamente en la palabra de Dios, en las Escrituras. Sin embargo, esto no significa que nosotros solo leemos la Biblia puramente. Nosotros siempre nos acercamos al texto como humanos a través de estas 3 ventanas que vamos a mencionar. La primera ventana es la ventana de la tradición. La Biblia fue dada a personas siglos antes de nosotros. Y a través de la historia de la Iglesia, personas han salido que han estudiado las Escrituras y que Dios les ha hablado y les ha provisto de la sabiduría y el entendimiento para una correcta interpretación de las Escrituras. Estos creyentes han desarrollado doctrinas y credos que pueden ser aplicados en todo lugar y en todo momento, porque estas doctrinas y estos credos han sido sacados de los principios de la Biblia. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una tradición. Nosotros venimos de diferentes iglesias y quizá la iglesia a la que usted pertenece y donde usted sirve es muy diferente a la iglesia donde yo pertenezco y sirvo. Tenemos varias denominaciones dentro del cuerpo de Cristo. Usted quizá ha escuchado hablar de los presbiterianos, de los bautistas, de los metodistas, de los pentecostales, anglicanos y muchos otros grupos. Hay varias diferencias entre estas denominaciones. Sin embargo, hay doctrina universal que nos une a nosotros como cuerpo de Cristo. Hay doctrinas que cada uno de nosotros afirmamos firmemente y nosotros podemos relacionarnos unos con otros como hermanos debido a que creemos esas mismas cosas en conjunto. Las diferencias que nosotros podamos tener comparadas con estas doctrinas universales, aplicables en todo momento y en todo lugar, son mínimas. Nosotros debemos enfocarnos en esa doctrina general, en esa tradición que nosotros tenemos, en esa tradición que viene de intérpretes aún desde los primeros momentos de la iglesia. Doctrinas que han sido desarrolladas desde los primeros líderes de los grupos cristianos en la iglesia primitiva y que nosotros somos recipientes hasta el día de hoy.
Nuestras interpretaciones de temas menores puede diferenciar, pero nuestra interpretación de esta tradición general, de estas doctrinas cardinales, debe ser siempre unida desde el principio con todos los cristianos que han surgido a través de la historia. Esto es lo que nos une a nosotros como iglesia y debemos tener en mente esta tradición. Si nosotros al interpretar la Escritura resultamos con una creencia o una doctrina que vaya en contra de estas doctrinas generales, nosotros podremos estar seguros que quizás nuestra interpretación no ha sido del todo correcta. Debemos nosotros analizar lo que Dios ha hablado a través del estudio de su palabra a cada uno de los creyentes que han existido a través de la historia. Nosotros pertenecemos a ese mismo grupo, a ese mismo organismo de seres que creen y han puesto su fe en Cristo. Nosotros no estudiamos la Biblia aisladamente, pertenecemos a esta comunidad, a nuestra comunidad actual, pero también a la comunidad que ha existido a través de los siglos y que ha recibido la misma palabra de Dios y la ha estudiado fielmente como lo hacemos ahora. Ese es el primer lente que nosotros utilizamos, que nosotros podemos considerar. ¿Cómo es que Dios ha hablado a sus santos a través de la historia y cómo es que Dios me está hablando a mí? Quizá con cambios en cosas mínimas, pero que nosotros podemos afirmar esas doctrinas universales juntamente con ellos. El segundo lente o la segunda ventana que nosotros podemos utilizar es el uso de la razón. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con racionamiento, con una manera de pensar lógicamente. Y es verdad que nosotros como humanos podemos cometer errores al racionalizar algunas cosas. Nuestro razonamiento no puede ser del todo confiable. Sin embargo, esto es algo que Dios nos ha dado y que nosotros podemos poner en práctica, especialmente porque la misma Escritura nos llama a nosotros a usar la razón. Razonemos juntos la palabra de Dios, estudiemos juntos la doctrina. En la misma Escritura, nosotros podemos encontrar a personas como el apóstol Pablo en sus cartas, haciendo varias preguntas a los creyentes y guiándonos a nosotros como lectores en un razonamiento lógico para llegar a las verdades generales de la salvación y de cómo es que Dios actúa en el mundo. Nosotros debemos utilizar la razón. Cuando nosotros estudiemos la palabra, podemos ver cómo es que las verdades se complementan unas a otras y cómo es que algunas interpretaciones que nosotros podemos tener quizá no encajan de la manera correcta y de la manera lógica con las demás enseñanzas que nosotros tenemos aseguradas en la palabra de Dios. Ese es nuestro segundo lente, la razón. Podemos nosotros estudiar la Biblia de manera lógica, siempre complementando los mensajes que nosotros saquemos de las Escrituras unos con otros, para nosotros tener el mensaje unificado de las Escrituras. Y el último lente o la última ventana que nosotros utilizamos en nuestro estudio de la Escritura es la ventana de la experiencia. La Biblia nos va a presentar cómo es que Dios ha trabajado a través de la historia, desde el principio en la creación y cuál es el propósito y cómo es que Él va a trabajar al final. Nosotros podemos ver cómo es que Dios ha trabajado a través de esta historia y aprender de ello. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que Dios sigue trabajando. A pesar de que no hay más libros de la Biblia que han sido escritos, Dios sigue trabajando en cada una de nuestras vidas. Todo lo que nosotros lo vivimos porque Dios lo permite. Y esas experiencias que nosotros tenemos con Dios nos pueden ayudar a entender pasajes de la Escritura de manera más completa. Cuando se habla acerca de personas que están pasando por una prueba y cómo Dios los saca de ahí. Cuando se habla de personas que están viviendo momentos difíciles de persecución,
nosotros, si hemos vivido esa persecución y experimentado situaciones similares, podemos nosotros entender ese mensaje de manera más concreta. De la misma manera, cuando vemos a personas que Dios les habla y trabaja en su vida de manera milagrosa, y nosotros hemos experimentado milagros en nuestra vida de manera similar, podemos comprender cómo es que esas personas se sentían y por qué se expresaban de la manera que lo hacían. Nuestra experiencia, de nuevo, no va a ser la base para que nosotros desarrollemos doctrina, pero sí nos puede ayudar a nosotros comprender el mensaje de la Escritura de manera más completa. Nuestra experiencia y la experiencia de otros cristianos a través de la historia y cristianos que pertenecen a nuestras comunidades de creyentes nos pueden ayudar a comprender esos mensajes que nosotros quizá en algún momento no podamos comprender bien. La experiencia nos ayuda a acercarnos a Dios de manera más personal. Y cuando leamos la Escritura y veamos que Dios trabaja de maneras similares, podemos comprender de manera más concreta. Estos son los tres lentes que nosotros utilizamos a menudo. La tradición, lo que Dios le ha hablado y cómo es que Dios nos ha enseñado a través de la historia. La razón, cómo es que nosotros podemos seguir las enseñanzas de Dios de manera lógica y cómo es que cada una de esas enseñanzas se complementa. Y la experiencia, cómo es que lo que yo he experimentado en mi vida y en mi relación con Dios y cómo es que otras personas de la comunidad de creyentes han experimentado y se han relacionado con Dios pueden ayudarme en mi interpretación bíblica. Nosotros debemos tenerlas en mente. Estos tres lentes junto con los otros principios. La historia de Dios es una, completa, y nosotros podemos ver cómo cosas que se han dicho antes se complementan con las cosas que fueron dichas después. Hay personas dentro de la misma escritura que interpretan escritura que fue dada momentos antes o periodos antes. Nosotros debemos ver esta manera de trabajar de parte de Dios de manera completa. Dios trabaja en todas las áreas de la vida y Él en su sabiduría ha presentado una palabra de Dios, una escritura que se complementa una con otra y nunca se contradice. Estos son los principios que nosotros debemos tener en mente en cada uno de los pasos de nuestro método interpretativo. Hasta aquí nosotros terminamos nuestro estudio de esos principios generales. Hemos aprendido bastantes principios en nuestros 3 pasos del método interpretativo. Y ahora nosotros hemos añadido más principios generales. En nuestro próximo video, nosotros hablaremos acerca de las herramientas que podemos utilizar para complementar nuestro estudio de las Escrituras aún más. Nosotros podemos hablar acerca de esas herramientas que nosotros podemos utilizar para tener una interpretación todavía más adecuada y tener una observación todavía quizá más detallada. Hasta este punto, nosotros le animamos a que empiece a poner en práctica cada uno de estos principios, tanto los que hemos aprendido en las 7 lecciones pasadas como las que hemos aprendido en esta lección. Y le animamos a que nos acompañe en nuestros últimos 2 videos, donde hablaremos acerca de estas herramientas y de cómo usted al final puede poner en práctica tanto los principios como las herramientas para interpretar un pasaje de la Escritura. Le animamos a que nos acompañe y que ponga en práctica cada uno de estos principios. Muchas gracias.